Y continuamos en este Banda 3.0 de hoy, el famoso 7D, como dijimos al principio del programa, aquel 7D que tanto quiso publicitar el propio gobierno nacional y en el que hasta ahora, por suerte, lo podríamos volver a llamar 7 de diciembre, como se lo ha llamado todos los años, sin hacer tanto ruido. ¿Por qué? Por lo que comentábamos al principio, la decisión de la Cámara Civil y Comercial ayer de prorrogar la medida cautelar que abre esta especie de paraguas para Clarín en dos artículos en particular, pedido además hecho por Clarín en su momento, hasta tanto se defina sobre la cuestión de fondo. Eso es lo que ha dicho la Cámara el día de ayer. No es lo único que ha pasado respecto de la situación de la justicia y el gobierno, y en este caso el Grupo Clarín, sino algo que fue muy importante y se dio unas horas antes, fue el comunicado firmado por todos los jueces, o la mayoría de los jueces del país, en relación a la independencia necesaria de los poderes, la independencia del Poder Judicial para poder tener una democracia sólida, ¿no? y sana. Hemos convocado para esto, como siempre nos acompaña nuestro compañero Pablo Mendelevich, y por otra parte hemos convocado al doctor Daniel Sabzai, abogado constitucionalista. Gracias por haber venido, Sabzai. Un placer, gracias por invitarme. Bueno, fue tan importante una cosa como la otra, tal vez lo primero aún más importante que el fallo que extendía la cautelar. Mire, que se dio a conocer después. Yo creo sí por la importancia simbólica. En primer lugar, es la primera vez que se logra una amplitud tan grande de todos los jueces del país. Porque si uno ve las instituciones que suscriben ese comunicado, agrupa a todos los jueces, nacionales, provinciales de la Ciudad de Buenos Aires. Todos. E inclusive no solo lo formal, sí, es decir, una comisión para protección de la independencia del Poder Judicial, que lo integran las dos ministras de la Corte Suprema, sí, sino también organizaciones a las cuales los jueces adhieren voluntariamente, como la Federación Argentina de Magistrados, como es la Asociación de Magistrados, la Junta de Cortes Supremas de Provincias y Superiores Tribunales y de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, tenemos a todos. Pero además los términos son realmente de una severidad que no es el lenguaje que tradicionalmente utiliza un magistrado, fue una lo forma cual de me parece la muy útil. Ponerse de pie, digamos, de decir paren. Defendió la República. Sin Poder Judicial independiente no hay Estado de Derecho. El gobierno está integrado por tres poderes. Los tres poderes ocupan el mismo nivel de jerarquía y unos y otros deben respetar las decisiones que toman los otros en el ejercicio de la competencia que les brinda la Constitución Nacional. Eso es el ABC de instrucción cívica, ni siquiera de derecho constitucional. Pero parecía que el Poder Ejecutivo Nacional no conoce eso, así que es importante recordárselo. Pablo. Sabzai, ¿qué va a pasar ahora? El gobierno supuestamente va a hacer va a pedir el per saltum, ¿no? ¿Es aplicable acá el per saltum? A ver, está la ley de per saltum que acaba de publicarse. Si eso no es aplicable, lo va a decidir la Corte Suprema, porque no es que obligue a la Corte Suprema a saltar por sobre la Cámara en lo civil y comercial, la sala primera en lo federal, y de ese modo decidir sustituyendo, omitiendo ese paso necesario. La ley claramente de per saltum determina que solo lo puede hacer en caso de gravedad institucional. A mi modo de ver, definir esto como de gravedad institucional, de la decisión de un caso más sobre la constitucionalidad de dos artículos de una ley que tiene cerca de 200 y que los restantes están en vigencia y que solo involucra a un grupo mediático, el Grupo Clarín, me parece que no tiene gravedad institucional. Perdón, porque no quiero que se vaya de lo que menciona sobre el tema del per saltum. De todos modos, el pedido del gobierno iría en el sentido de que se dé marcha atrás con la prórroga de la cautelar, no el per saltum para la cuestión de fondo, digamos. Yo por lo que he leído son dos cosas diferentes. A ver. En relación a la prórroga de la cautelar, tiene todo el derecho a interponer un recurso extraordinario que veremos si le es concedido o no. Si no le es concedido por la Cámara, puede ir en queja a la Corte y la Corte decidirá si abre o no la queja. ¿Por qué digo esto? Que la jurisprudencia de la Corte Suprema en el 99% de los casos de medidas cautelares
considera que la medida cautelar es una decisión provisoria, no definitiva, no es sentencia definitiva. Por lo tanto, salvo casos excepcionalísimos, no habilita la instancia extraordinaria para revisar una cautelar. Esto respecto de la cautelar, que estaría dentro del orden normal de las distintas instancias en que se divide el Poder Judicial. Bien. Respecto de la cuestión de fondo, es allí donde le utilizaría el per saltum. ¿Por qué? Porque va a saltar por sobre las instancias inferiores. Si Bien. toma, lo que solicita es que no espere que el doctor Alfonso se pronuncie, ni tampoco que si se pronuncia y luego se apela, se vaya a la sala primera nuevamente de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, sino que directamente, dada la gravedad institucional que implica la cuestión, lo tome la Corte Suprema y decida en sustitución de estos dos niveles. O sea, pediría las dos cosas, en principio. Yo entiendo que pediría las ¿Pero dos para cosas. qué quiere sacárselo a Alfonso el tema de fondo, el gobierno? Yo Si creo- Alfonso todo el mundo piensa que va a fallar a favor del gobierno. De todas maneras, aunque fallara a favor del gobierno, eso va a ser apelado, la cautelar va a ser mantenida. Y en ese momento le mete el per saltum. Digamos, ahí sí, entonces ahí lo hace saltar a la Corte y se lo lleva a la Corte. Ahora, Sin embargo, si lo usted que- fuera el lo que gobierno... se ha dicho es que van a interponer el per saltum ahora. Esto es lo que yo he leído en los diarios. Sí, pero hay una confusión acá. Sí. La porque- cautelar no para es la per saltum. cautelar. La cautelar no es per saltum. Claro, No se puede aplicar el desde el mismo No, no, discurso pero- oficial, pero a ver. El propio ministro de Justicia y Sabatella ayer hablaban, evidentemente hay una confusión dentro del propio gobierno, inclusive en esto, no hablan de un recurso extraordinario de la cautelar, sino que hablan del per saltum Pero, para la cautelar y no Nuria, para lo de Alfonso. déjame preguntarle esto, doctor. Hay un detalle técnico acá. Usted dice la jurisprudencia de la Corte, bla, 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 que tiene que ser un recurso extraordinario. Pero el per saltum ahora hay una ley nueva. Con esta ley nueva, ¿no le puede aplicar el per saltum a la cautelar? Se ve que no me expliqué bien. El per saltum quiere decir saltar por encima de. Sí. Es decir, antes de que se pronuncien las instancias inferiores, esto es, primera instancia y alzada o cámara de apelaciones, la Corte se le pide que tome el caso. Pero en el caso de cautelar no hay que saltar nada, porque ya se han dado los pasos que corresponden para Sería el un dictado. recurso extraordinario. Sería un recurso extraordinario. Bueno, Claro. me alegro que ahora se entendió. Claro. Entonces no es sería ningún bueno per saltum. que el gobierno Y lo se lo diga, analice. sería bueno que se lo explique al acta, Porque entonces. sí, me parece pero que me sí. parece que hace mucho que no lee derecho a la que Sabatella no sabe A ver, nada. ayer uno de los cuestionamientos que hacía el gobierno nacional era que la cautelar, la Cámara la firma, la prórroga de la cautelar la firma con 2 miembros en lugar de 3. Cuando es mayoría, esto no tiene Exactamente, es importancia. suficiente con que haya 2. Es preferible que haya 3. Pero la vacancia es por lo que tarda el procedimiento de designación de jueces para llenar esas vacancias. Por lo tanto, es preferible en aquellas salas que al menos hay 2, que sean estos 2, que son jueces que tienen toda la estabilidad propia del nombramiento regular, que en cambio que sea con jueces subrogantes o con conjueces, que son mucho más inestables porque son designaciones provisorias y no de conformidad con el sistema establecido en la Constitución para ser designados. ¿Me explico? El otro punto complicado para entender, me parece, y es que nos tendría que explicar Sapsay, es el de el tema del año para la desinversión. La interpretación del artículo 171 a partir de la cautelar de ayer. ¿Cambió la cosa? ¿Cómo queda eso? No cambió, esto es obvio que siempre fue así. Me explico por qué. El gobierno quiso hacer creer que en la decisión de la Corte Suprema del 22 de mayo, en que puso un plazo que en principio era razonable para la duración de la cautelar, el 7 de diciembre, eso implicaba que si caía la cautelar, de inmediato debía aplicarse el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales y que el plazo de 1 año que el mismo establece ya había corrido en el interín. Claro. Eso la Corte no lo dijo, porque si lo hubiera dicho, era realmente un error grosero de derecho. ¿Por qué? ¿Qué hace la cautelar? Suspende los efectos de un determinado artículo que queda congelado en el tiempo hasta tanto se lo restablece. Entre las disposiciones que tiene ese artículo, ¿cuál es? El plazo de 1 año para que los medios deban desinvertir o readecuarse. Pues bien, una vez que se lo restablece, entonces a partir de ese momento, para quien reclamó, para el amparista, el Grupo Clarín, va a empezar a aplicarse el artículo y por lo tanto va a empezar a correr el plazo de 1 año. Claro. La sala, con muy buen criterio, casi pedagógico, porque esto era obvio que era así, si no, no hubiera habido medida cautelar, lo explicita.
para que no haya dudas. Para lástima que no lo explicitó la Corte, entonces. Si la Cámara lo puede explicitar, ¿por qué no lo explicitó la Corte? Nos ahorramos toda esta discusión. Porque era algo obvio. Y se ve que no, porque justamente el gobierno se agarró de esa ambigüedad del fallo de la Corte. Cuando hay mala fe, usted se agarra de cualquier cosa. Claro. Y retuerce y distorsiona lo que usted quiera. Que es lo que es muy importante que se dice en el comunicado precisamente de los jueces. Terminar con la mala fe y con la utilización engañosa y maliciosa de ciertos remedios como la recusación para precisamente distorsionarla y buscar un juez a medida. Mayor me está dando la razón. La mala fe. Suponiendo que, como usted dice, hay mala fe de parte del gobierno, la Corte no sabe que hay mala fe de parte del gobierno. ¿Por qué la Corte, sabiendo con qué bueyes ara, no hizo una sentencia bien clara donde diga exactamente qué pasa con el artículo 171 y la cautelar? Mira, en realidad el problema va más allá que eso. La Corte no debió de haber dictado nunca ese fallo. Y le explico por qué. Tal como les expresaba antes, en materia de medidas cautelares, la Corte Suprema, como jurisprudencia pacífica, tanto de esta Corte con esta composición como en anterioridad, es considerada que no es una sentencia definitiva. Y por lo tanto hay que esperar a la cuestión de fondo para pronunciarse y basta con la decisión de la Cámara. Hizo una excepción, la abrió contra todos sus antecedentes. Yo lo escribí esto, así que no lo digo ahora. Así que a partir de allí empezó el problema. Porque además fijó el plazo, con una redacción que es bastante confusa. Ese fue el problema. Ojalá que la Corte ahora se dio cuenta. Doctor, se dé cuenta. Me parece que se ha dado cuenta, por eso yo esto mucho no lo digo, pero ya que me pregunta sí lo digo, porque además lo escribí inmediatamente después. Se dé cuenta que cuando hay mala fe y cuando hay que defender la independencia hay que siempre ser bien duros y no hacer concesiones. Porque esas concesiones, lejos de ser tomadas como algo que es generoso, se toma todo para pasar por encima y creer que a partir de allí el terreno está ganado. Los jueces me van a dar la razón siempre. Claro. Doctor, ¿tiene tiempo esta cautelar? No. No, la es prórroga decir, no. El tiempo está claro, hasta que haya sentencia definitiva. Hasta que sentencia el juez definitiva. ¿Es la Corte? Claro. La sentencia es definitiva en derecho cuando ya no se la puede discutir más. Claro. Por ejemplo, si hay sentencia en primera instancia y no es apelada, es definitiva. Es lo que decimos en derecho, queda firme. O sea, para bajarlo a tierra, si el juez Alfonso la semana que viene falla sobre la cuestión de fondo y dice el artículo 161 es constitucional, así que pueden nomás, hay que hacer que el Grupo Clarín desinvierta. Y el Grupo Clarín obviamente apela, el gobierno no puede obligar a... Continúa la cautelar. Claro. Si después la Cámara hace y decide exactamente lo contrario, si hay un recurso extraordinario, también queda en suspenso, pero no hay sentencia definitiva. Claro. Hay que esperar que la Corte se expida y recién ahí va a haber sentencia definitiva. La sentencia definitiva es la Corte. Yo le pregunto lo último por mi parte para ir cerrando, no sé si Pablo quiere agregar algo más. ¿Se puede, iba a evaluar esta mañana el AFCA, exceptuar también la aplicación a los demás medios? Digamos, la cautelar fue presentada por el Grupo Clarín en su momento, la prórroga es para la cautelar presentada en su momento por el Grupo Clarín. ¿Se puede exceptuar ahora la aplicación para todos? Mire, lo que pasa es que se viene exceptuando desde que se reglamentó la ley. Claro. ¿Y eso es legal? No terminé. Perdón. Lo cual demuestra que en realidad la ley tiene nombre y apellido. Va dirigida a desguace del Grupo Clarín. No va dirigida realmente a que se transformen todos los grupos y a que tengamos un sistema de medios diferentes. De lo contrario, claro que no es legal no aplicar una ley. Una ley está para ser cumplida, si ya está reglamentada y no hay ningún inconveniente para que se lo haga. ¿Y qué es esto de que como no podemos cumplir con Clarín, somos igualitarios, no cumplimos con ninguno? Además, olvidan que son 2 artículos, como decía antes, de una ley que tiene cerca de 200. Claro. Tienen para cumplir todo el resto, no han hecho prácticamente nada y sobre todo no han hecho prácticamente nada en aquellos que se llenan la boca los sectores progresistas que acompañaron, que esto iba a democratizar, que las cooperativas, que las pequeñas organizaciones, todos iban a tener radio. ¿Vieron cómo están llenas de radio? Ni les importó eso. Eso fue, perdón, para la gilada. Vamos a decir claro para que la gente entienda. Esto fue un problema de poder. Y acá lo que sirvió en 3 años, ¿cuál es el resultado? Un gran monopolio oficial, que es cerca del 80%, yo no lo he contado, aunque sea las 2/3 partes ya me basta, que está integrado por radios oficiales, es decir, del Estado, y por una cantidad de medios paraoficiales.
Eso sí se integró claramente, que todos tienen un mensaje similar. ¿Qué ocurre? Lo que les preocupa al gobierno, lo mismo con diarios y demás, es que de todos modos la gente ¿a qué medios acude? A los independientes, porque además es aburrido leer siempre lo mismo y saber que de alguna manera no es cierto, es cierto hasta para ahí nomás. Entonces, aunque tengan el 80, el rating, la llegada es tan pequeña que la única forma de imponer un único discurso y tener ya un sistema dictatorial es terminando con todo medio independiente. Una última pregunta. Por eso digo que lo que realmente está en juego acá no es el Grupo Clarín, es la libertad de expresión y el Estado de Derecho, así de simple. Una última pregunta. Cerramos. Sí, si me contesta brevemente, ¿cómo son los tiempos en la hipótesis de que haya un fallo de fondo pronto de parte de Alfonso sobre la cuestión de fondo? Bueno, ¿Cómo no, siguen los tiempos? ¿En qué momento, en definitiva, podría aplicarse la ley? Los tiempos son muy difíciles de calcular, porque usted sabe que la Corte Suprema es el único tribunal que no tiene plazos para el dictado de sus sentencias, con lo cual es muy difícil. Ahora, si vamos a lo que se ha tardado, que tanto se rasga las vestiduras el gobierno, qué barbaridad, cómo la justicia atrasa, fue por la cantidad de argucias y medidas dilatorias que el gobierno puso en marcha. Fíjese solamente algo inédito, en 1 mes y medio se desmanteló una Cámara, se apartaron 11 jueces, entre los que se recusaron, los que se denunciaron y los que se obligaron a renunciar por cosas escabrosas de la vida de ellos que se los amenazó con hacer públicas. Porque esto fue lo que pasó. Y esto es lo que de alguna manera está diciendo el comunicado, que dice basta de difamar a los jueces, basta de presionarlos con cosas privadas. Es clarísimo. Es muy bueno porque esto permite que se sepa que todo eso es cierto y la gravedad institucional que tiene. Si no hubiera pasado eso, probablemente ya habría fallo.